Desde luego, lo más importante es que los alumnos estén incorporados a un grupo de investigación. En la Escuela de Arquitectura esto choca, ya os lo han contado 40 veces seguro, ¿no? Porque normalmente las tesis era, yo tengo una idea genial, se la digo a un profesor, le parece a él también estupenda, entonces me pongo a investigar. Pues no, ahora ya no va así. La cosa va que uno está dentro de un campo de la ciencia y entonces elige una escuela, una carrera, un campo de estudios, el urbanismo, y dentro de eso elige un grupo de investigación que se acerque más a lo que él le interesa, ¿no? Y una vez que está ahí, pues entonces llega a un acuerdo con el grupo de investigación para hacer algo que sirva a su tesis y sirva al grupo de investigación. Los grupos de investigación que no tenemos financiación, que conste hasta en Pekín, no tenemos, pues es conveniente que por lo menos haya este pago en especies, ¿no? De la gente que le interese. Lo nuestro no está tanto en los barrios vulnerables, que yo creo que eso es más el grupo de Agustín Hernández Aja y todo esto, como en barrios que han sido construidos por la administración y que muchos de ellos son verdaderamente novedosos, han planteado alternativas tanto en el diseño arquitectónico como sobre todo en el diseño urbanístico, que han aportado ideas importantes, ¿no? Y han trabajado en España gente, pues los mejores que tenemos arquitectos en Madrid, todos han empezado haciendo barrios de este tipo, como Say de Oiza, Vázquez de Castro, Romaní, tantos de ellos, ¿no? Entonces, como son barrios que ya en el plan de 1997 tuvimos la suerte de que fueran considerados y fueran conjuntos protegidos, hay algunos que son conjuntos y hay otros que son conjuntos y además cada edificio tiene una protección, la mínima, ambiental, pero por lo menos algo sirve, ¿no? Luego, o sea, algo sirve, algo serviría en teoría si no fuera porque se ha hecho muy poco caso de esto y realmente no han recibido ningún trato especial, ni se han protegido desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, pues prácticamente de ninguna manera. Lo que sí que han tenido son ARIs, que son áreas de rehabilitación integral, que es un programa que fue muy interesante porque se trataba de que rehabilitabas las viviendas, los edificios e intentabas mantener a la gente que vivía allí. Y además resolvías el problema de la accesibilidad y el del aislamiento térmico, etc. Este plan, que estaba muy bien, este programa, luego se ha descafeinado muchísimo porque al final se ha convertido en muy poco urbanístico y realmente al final se ha tratado de poner un ascensor o de cerrar unos tendederos. ¿Tendederos sabes el término este? Porque me parece que vosotros lo utilizáis también. Sí, pero bajo nuestra realidad es distinta. Es distinta, ya. Es que en Europa lo desconocen, ¿sabes? O sea, el tendedero fue algo que se impuso en la norma de 1968 en España, que las viviendas tenían que tener, las del Estado, tenían que tener tendedero para secar la ropa y por ahí pues no se ha hecho, ¿no? Pero yo creo que el tendedero no es mala idea si se trata bien, como todas las cosas, ¿no? Bueno, pues entonces este programa, los ARIs, A-R-I latina, pues se ha convertido prácticamente en eso. Pero el problema es que para estos barrios que tienen un interés arquitectónico y urbanístico, pues han estropeado mucho las características, ¿no? O incluso, como estamos estudiando ahora uno, que es el poblado dirigido de Fuencarral, en mi grupo de investigación, ha habido un plan especial que afortunadamente no se ha llevado a cabo porque los arquitectos pretendían dar una característica cromática
a cada sector de este poblado, con una justificación técnica que está bien, y es que el problema de los barrios estos es que la construcción era muy, muy económica, porque no había dinero. Entonces eran buenos arquitectos, pero con muy pocos medios económicos. Entonces pecan de mal aislamiento. Entonces una de las reformas básicas es aislarlo bien. Como sabéis vosotros, como yo, el aislamiento, si se pone en la cara exterior, es mucho más eficaz que en la cara interior. Entonces se pone una capa de neopreno, lo que sea, de algún material de estos aislantes, y luego encima se pone una revoco monocapa. Entonces, esa forma aísla bastante. Entonces, apoyándose en eso, se les ocurrió una idea para mí equivocada, y es que iban a darle cromatismo al barrio, de colores tierra, que no estaban mal, pero variados, pues más anaranjados, más rojizos, más amarillentos, etc., ¿no? Pero resulta que eso, si hubiera habido un estudio en profundidad de este barrio desde un punto de vista de la composición, no se hubiera hecho jamás, o si hubiera habido un estudio histórico del arquitecto y de las ideas que él tenía de lo que debía de ser un barrio en los años 50, a final de los 50. Porque este arquitecto romaní estaba muy influido por la corriente escandinava, y entonces él vislumbraba un barrio muy blanco, muy acristalado, muy transparente, que el hombre hizo lo que pudo con el poco dinero que tenía, porque claro, el cristal era más caro que la fábrica, ¿no? Hizo lo que pudo. Ahora os enseñaré algunas fotos, pero su idea era que fuera una cosa muy blanca, muy transparente, muy tal. Entonces, meter estos colores terrosos en esto es una idea equivocada. Y luego la idea de los ascensores y tal, pues hay que hacerla bien, porque si se hace mal, a veces no se resuelve el problema. También os lo explicaré cómo se está haciendo muchas veces, que es como estos bloques de los años 50 son bloques de doble crujía, es decir, de viviendas de ventilación cruzada, que es uno de los grandes avances del movimiento moderno y, por tanto, de su aplicación en España en los años 50. La escalera servía a 2 viviendas en cada planta y muchas veces hasta estaba abierta para abaratar los costes. En este barrio, por ejemplo, el poblado dirigido estaba abierta, pero Romaní al poco tiempo la cerró, a los 4 años, él mismo, porque esto, en un clima tan extremo como el madrileño, pues produce una escalera, es un tiro de frío y de calor enorme, ¿no? Entonces lo cerró. Y entonces, cuando se trata de poner un ascensor para dar accesibilidad a las viviendas, a gente con discapacidad, lo que se suele hacer es directamente poner un ascensor enchufado en el espacio libre que queda colindante al bloque, y entonces tú llegas, pero llegas al descansillo donde luego tienes que subir media planta o bajar media planta a la vivienda, con lo cual lo estás resolviendo pero parcialmente, ¿no? Entonces hay otra solución que es un poco más cara, pero que es mucho mejor, que es romper un tiro de la escalera, pegarlo al otro, con lo cual tienes un tiro continuo, y el otro lado dejarlo como un pasillo que permite acceder a las viviendas en el mismo nivel, ¿no? Entonces, eso, pero no se está haciendo normalmente de esta manera. Ese es un problema, ¿no? Y luego, pues, la accesibilidad tampoco se está resolviendo muy bien, porque, por ejemplo, este barrio, que tiene unos fuertes desniveles, pues habría que hacer obras de urbanización que no se están haciendo. Entonces, entender que la rehabilitación de un barrio, primer principio, hay que intentar conservar a la gente. Conservar a la gente es un problema, porque automáticamente cuando tú mejoras un barrio,
la gente sabe que su piso pasa de valer tanto a valer un cuarto o un 50% más o el doble, ¿no? Entonces, gente con pocos niveles económicos tiene tendencia a venderlo. Lo vende a una clase con más nivel y entonces es lo que se llama la getificación, gentrificación, en fin. O sea, el que sube el nivel y que se convierte, como son barrios que ya están muy bien situados, tienen metro, tienen autobuses, etcétera, pues entonces se convierte en barrios y entonces estás perdiendo una cualidad que todo urbanista debe de intentar, que es que la gente no se desplace, que pueda vivir en su barrio, que por causas económicas. Aquí entraríamos en otro problema mucho más complicado, que es ¿por qué ocurre eso? Porque estas viviendas son de venta, es decir, no son de alquiler. En Francia esto no ocurriría, pero en España toda la vivienda pública se ha vendido, cosa que es completamente absurda. Yo no sé en Ecuador cómo va el asunto, pero desde luego en lo que tú puedas intenta que no se venda, porque es muy injusto además, es absolutamente injusto, ¿no? O sea, es justo, parece, porque tú estás dando tú estás vendiendo un piso muy barato a una familia que ha sufrido, que ha estado en un barrio desplazado, periférico y tal, pero ellos ya han llegado a un nivel. Sería estupendo poderles vender el piso barato, pero ese piso es barato porque ha disfrutado del dinero de todos los demás, de todos los contribuyentes. Y los contribuyentes lo que preferimos, digo yo, es que a los nuevos personas que tienen necesidad, que son legión, no digo ya los parados, los no sé qué tal, pero ya los jóvenes, o sea, los que vienen por razones biológicas, jóvenes y mayores, están en una lista de espera larguísima, ¿no? Entonces, ese piso debe pasar a esta gente que lo necesita. O bien, lo que hoy está resultando mayoritario, que es separados y divorciados con pocos medios, ¿no? Que eso yo no sé si en tu país ya se ha planteado ese problema. Sí, no sé si puedo... Sí, por favor. Bueno, en mi país existe un subsidio para la vivienda. En los planes de vivienda de carácter social, básicamente, existe un subsidio que les permite acceder a las personas de bajos ingresos. Pero, como tú dices, la vivienda está vendida a esas personas. No hay la posibilidad de luego transferir a las personas que tienen menores ingresos más que los que accedieron a esa vivienda. Por eso hay un alto grado de déficit de vivienda para la gente de escasos ingresos, básicamente. Y para los migrantes internos que han llegado a las ciudades, en este momento considerados como polos de desarrollo del país. En ese estado se encuentra. Entonces la vivienda es vendida a esos grupos. Y ahí viene el problema que tú manifiestas, es decir, ¿qué pasa con los que tienen menos ingresos? Y aparece ahí la infravivienda, que empiezan a trabajar ellos mismos, con la mano, sin técnica, en muchos de los casos en las periferias, y por lo general ahí, ¿no? Y un altísimo riesgo por las características físicas mismo de la ciudad. La topografía es muy agreste, el clima, agresiva, el clima es igual, es muy cambiante, con altísimo grado de pluviosidad, el suelo no es el más adecuado donde se han asentado y genera una serie de riesgos de tipo naturales. Además de esto, si consideramos también la característica de ubicación de estos barrios que se han generado desde su origen primario como espontáneos, los problemas sociales que se han generado, la descomposición de las familias, como tú dices, ¿no? Y eso ha generado también un problema de aislamiento, de exclusión social, que no solamente física, sino también de integración hacia las redes sociales, hacia el acceso a los servicios, al transporte, a todo, ¿no? A la educación, a los equipamientos. Entonces es una realidad muy preocupante la que se vive en Latinoamérica, en este momento, que no está resuelto y que es un trabajo pendiente.
Acá en Europa conozco el manejo de lo que son las periferias. Década de los 90 se ha trabajado mucho, ahora están en otra etapa. En Latinoamérica la tarea está pendiente. Y estos problemas es lo que debemos tratar de enfrentar. Pues yo creo que son muy importantes, desde luego. Luego hay otra cuestión por lo que no es bueno vender, que es casi la razón económicamente más de peso, ¿no? Y es que en países de economía libre, como es todos los europeos, ¿no? El tener una bolsa de patrimonio inmobiliario es fundamental, tanto en viviendas como en suelo, porque es lo que te permite como Estado luchar contra la especulación. Si los privados van subiendo el precio, tú siempre, solamente con la amenaza de que puedes sacar suelo, viviendas y tal, haces bajar los precios. Eso es muy importante y eso es algo que, por ejemplo, en España se olvida y está, bueno, ahora ya hemos llegado no solamente a que se está vendiendo, al fin y al cabo, como mal menor a las familias como salario social. Le llamamos aquí a compensación salario social, ¿no? Tú estás vendiendo una vivienda barata a gente que lo ha pasado mal, es un salario social. Sino que es que estamos ahora, como ha salido la noticia, que la habéis visto, que el IBIMA y la empresa municipal de la vivienda de Madrid está vendiendo promociones que tenían en alquiler con opción a venta, que es otra cosa que no debe de ser, porque es una forma encubierta de venta, o sea, se publicitan como alquiler, pero realmente son en venta. Bueno, esas viviendas se las están vendiendo a fondos de inversión para compensar la balanza del ayuntamiento o de la comunidad. Esto ya es el colmo. El colmo, aparte de que ahí sí que están produciendo daños a familias directamente, porque tú tienes de repente como arrendador, como propietario al IBIMA con unas normas determinadas, cuando estos señores lo venden a un fondo de inversión, esas normas se han acabado. Quizá no inmediatamente, pero al cabo de unos meses o de un año o de lo que sea, pasa ya a estar en un mercado libre de casas en alquiler, ¿no? Entonces, el otro día había un programa de familias que verdaderamente están bastante desesperadas porque les han subido el alquiler, tienen que abandonar el piso, ¿no? O sea, es un problemón. Y eso ya sí que es el colmo, o sea, ya es que este sistema liberal económico en donde todo vale y el Estado actúa como si fuera el fomento de construcciones y contratas, pues claro, esto es algo que no se mantiene, que no puede seguir así, ¿no? Bueno, dicho todo este preámbulo, ya os voy a enseñar esto, que veáis que nosotros, para estudiar el problema de patrimonio, vivienda pública y rehabilitación, nos hemos centrado en 3 barrios. Uno de los años 40, otro de los años 50 y otro de los años 80. Todos públicos, de vivienda pública, y todos muy buenos, ejemplares, considerados por nosotros como ejemplares. Bueno, este es el primer barrio de los años 40, que es el de Terciterol. Este es el río Manzanares y toda la operación Río. Por aquí está el cementerio de San Isidro, que es uno de los cementerios de más raigambre madrileños. Y luego está el cementerio también de los ingleses. En fin, es una zona muy de cementerios porque sencillamente desde el siglo XIX, al otro lado del río, pues estaban los cementerios o los, no en este caso, que está un poco más abajo, pero el matadero, en fin, estas cosas. Luego ya subiendo aquí bastante más, estaba Carabanchel, esto es el Carabanchel bajo, y luego más arriba está el Carabanchel alto, donde estaban las fincas de la gran aristocracia y burguesía
madrileña como sitio de veraneo, o sea que ellos atravesaban el río por el puente de Toledo, por el puente de Segovia y tal, y entonces venían a veranear aquí, que tenía unas hermosas vistas sobre Madrid y sobre la sierra. Pero con el tiempo ese tipo de veraneo se trasladó ya a principios del siglo XX a la sierra madrileña porque se hizo el ferrocarril y se fue abandonando este barrio, ¿no? Y entonces en los años 60 se convirtió en un barrio dormitorio, digamos, con viviendas para gente, población trabajadora de Madrid. Pero, y eso, entre un fenómeno y el otro, ocurrió una guerra civil que justo el frente se planteó por esta zona oeste, es decir, las tropas llamadas nacionales o rebeldes de Franco venían por el oeste, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, todos estos pueblos que están al oeste de Madrid, e intentaron tomar Madrid durante 3 años. Y claro, justo entre medias se organizó un cisco enorme aquí, subiendo luego en la ciudad universitaria y todo esto, ¿no? Entonces fue bastante destruido. Pero aquí ya se habían asentado algunos poblados de infravivienda, porque eran zonas en barbecho o sin cultivar o lo que sea, y se iban asentando allí, ¿no? Hacían la vista gorda a Carabanchel, que era una zona bastante deshabitada en aquel momento. Entonces, en los años 40, había un organismo que se llamaba Regiones Devastadas, que el régimen de Franco, construyó varios barrios en Madrid, bueno, 1, 2, 3, y muchos por el territorio español, ¿no? Que eran como pueblecitos con unas ideas urbanísticas pues muy de aquel momento, del imperio, la falange, no sé qué tal, pero en general muy bien construidos y muy bien hechos. Concretamente uno de ellos, en esta zona, que era una zona, como digo, batida por la guerra, estaba Terciterol. Terciterol, pues lo construyó un grupo de arquitectos, que por cierto lo dirigía un tío mío que se llama Luis Moya Blanco, ¿no? Buen arquitecto, y hicieron aquí un barrio estupendo. Aquí lo veis con más detalle. En su origen, ahora bueno, veremos ahora su origen, porque luego esto, que es una foto actual, una foto aérea, tiene aquí un barrio, esto es General Ricardos, que era la gran vía que iba hacia el oeste, o sea, hacia Carabanchel, ¿no? Hacia Carabanchel Alto. Entonces aquí había un barrio muy industrial, muy de talleres, y aquí otro, perdón. Atrás, siguiente, anterior. Vale. Y aquí era una zona que era un campo deportivo de este barrio, y aquí es donde se proyectó en principio un instituto, y en el centro, que hoy hay una plaza, una escuela. Este es un barrio de unifamiliares con jardín, es un barrio estupendo, porque el jardín es muy grande, las casas son bastante grandes, y esa sí que se está gentrificando, ¿no? Porque claro, la gente ha descubierto que este es un barrio, ahora ya los pisos están costando, vamos, las casas están costando un poco más, pero antes por muy poco dinero tenías aquí una casa estupenda con un jardín enorme en el centro de Madrid, con vista sobre Madrid, con el metro aquí en General Ricardos y toda una calle comercial pues muy importante, ¿no? Y aquí, en esta zona de acá, que aquí hay otro barrio construido en los 90, este barrio también es de los 80, y este es final de los 80, principios de los 90, pertenecía al barrio y era como un centro como espiritual del barrio. Había una plaza mayor, había un convento, una iglesia, una casa para el noble, un poco esos criterios que tenía pues la ciudad orgánica de ese momento, ¿no? Bueno, y sobre todo de la falange, ¿no? Pero eso no fue anecdótico y realmente aquí ni siquiera se construyó. O sea, aquí después estuvo mucho tiempo este terreno vacío hasta que a principios de los 90, como he dicho, la administración construye otro nuevo barrio, ¿no?
Y aquí construye primero un barrio bastante malillo, que después tiran en los 80 y construyen este barrio que está bastante bien. No tanto de arquitectura como las viviendas, ¿no? Pero en fin, aquí tenemos nuestro barrio, aquí hay un campo deportivo estupendo y todo esto, que era un arroyo que iba luego al Manzanares, era una zona donde hubo barrios marginales de droga, La Jauja, tal, barrios muy conocidos en los años, hasta los años 90 o por ahí, en donde luego han construido un parque estupendo que se llama el Parque de San Isidro y que está lindando por aquí por el norte, ¿no? Y todo esto de acá es lo que llaman la pradera de San Isidro, que es un sitio bastante absurdo porque son como un viario con unos armarios para instalaciones que en las fiestas de San Isidro colocan allí la pradera con los churros, las mozas, los mozos, en fin, todas estas cosas que va con San Isidro, ¿no? O sea que esta es la pradera de San Isidro. Y el resto del año, nada. Y en realidad esta zona no tiene casi nada que ver con el barrio. Luego aquí hay una asociación de vecinos del barrio que funciona bastante bien. Y este barrio está bastante bien por bastantes cosas. ¿Ya? Aquí es una situación de cuando en los años 40 se planteó, fijaros cómo era esto, o sea, la plaza de Marqués de Vadillo, la subida de General Ricardos, aquí la típica forma estrellada del barroco, ¿no? Del tridente barroco, después del puente de Toledo, aquí se sube, aquí están pirámides y aquí está la puerta de Toledo, ¿no? Entonces, por General Ricardo estaba toda esta zona industrial y tal, pero aquí ya se hace un plan para rehabilitar todas estas manzanas, cambiarlas y hacer nuestro barrio, Terciterol, y también este barrio que también era un barrio marginal, pero donde no se intervino. Como no se intervino, lo que se ha hecho sencillamente es las parcelas de viviendas autoconstruidas se han asociado, 1, 2, 3, y han formado un bloquecito de esos típicos de 3, 4 plantas sin ascensor, muy económicos, de los años 50, 60 o por ahí, ¿no? Que son muy frecuentes en Madrid. Entonces, bueno, aquí había una extensión del barrio y también se hacía un plan, un poco movimiento moderno de bloques paralelos, en General Ricardos, que había sido una vía de esas típicas de salida de principios del siglo XX, con las casas de ladrillo buen aparejo, en fin, esto que es lo mismo que Bravo Murillo, que la avenida que va de la avenida de Albufera y la carretera que iba hacia Barcelona, en fin, todas esas salidas de Madrid típicas, ¿no? Y que, por cierto, se conserva bastante todavía algunos edificios de esos que digo de ladrillo. Este es el proyecto, ¿veis? Aquí delante estaba el campo deportivo, aquí estaba el convento con su claustro, la iglesia, y en fin, la plaza mayor, y aquí estaba, todos estos son viviendas unifamiliares, y para hacer un frente había estas viviendas que son colectivas de 3 plantas. Es decir, que del proyecto ese que hemos visto antes, ya en este momento ya se había circunscrito a este barrio. Entonces, aquí son dibujos de cómo se pretendía hacer esto, que no se ha hecho, ese centro, esa plaza mayor y tal. Y aquí hay unos tipos de viviendas que están muy bien, que ahora vamos a pasar, porque si no, otro tipo de viviendas. Y esta es la construcción tal como está hoy. Aquí vemos el jardín, que es enorme, o sea, no salen estas fotos, pero es muy grande, el porchecito
para proteger la entrada de la casa, idea bastante buena, teniendo en cuenta que en estas casas no había calefacción, ¿no? Entonces, proteger un poco del viento y tal, pues era una buena idea. Y bueno, esto ya sí que hubo una rehabilitación que hicieron el revoco, pero no quitaron los cables, que sigue todavía habiendo por acá, y otras cosas que debían de haber hecho en aquel momento. Hay unos jardincitos que están muy bien y había unos locales comerciales en esta plaza que hoy día están casi todos cerrados. Estos son los bloques de multifamiliares de 3 plantas, con esta arquitectura muy de los años 40, señalando el portal, enmarcando las ventanas, desde luego sin ascensor. Y este es Luis Moya, mi tío, como autor. Es que he puesto los autores de los 3 barrios. Este es el otro poblado, el de Romaní, el poblado dirigido de Fuencarral. Es un barrio que tiene un planteamiento de manzana Radburg, que es esta manzana que se planteó en los años 20 en un barrio de Estados Unidos, en el que hay una vía de circunvalación que dentro se convierte en una isla peatonal con algún fondo de saco para acceder aquí a esto que es un mercado, este es otro mercado y este es otro mercado. El resto es peatonal, aquí está el colegio, aquí estaba el centro parroquial y los bloques se van situando con dirección este-oeste o norte-sur, y esto varía por cuestiones de la topografía. La topografía es muy movida, como vemos aquí, hay una vaguada aquí, en el centro y otra vaguada aquí. Entonces, el arquitecto ha tenido la habilidad para, como no podía hacer movimiento de tierras porque era muy caro, colocar las viviendas unifamiliares escalonadas en donde la topografía era mayor y los bloques donde había plataformas más horizontales, ¿no? Y torres en esta que es la calle principal de conexión con la ciudad, que es la carretera de la Playa o la carretera de Cardenal, la calle del Cardenal Herrera Oria, ¿no? Tiene los 2 nombres. Entonces, para la transformación es que aquí el pueblo de Fuencarral, que estaba aquí, con una parcelación que se va haciendo en donde había parcelas rústicas. El arquitecto en el 56-57 se encuentra con un terreno así. Es un terreno de parcelas agrícolas que tiene que transformar en su barrio, en donde hay unas cuantas casitas que tienen un terreno que no está mal, donde vivían los traperos de Madrid. En Madrid no ha habido recogida de basuras hasta muy tarde. Entonces lo hacían los traperos. Los traperos tenían un carro con mulas, entonces se tiraban toda la noche recogiendo las basuras, luego las llevaban a estas finquitas que tenían aquí y ahí seleccionaban la basura y iban aprovechando todo lo que podían, ¿no? Entonces se asentaban en sitios muy marginales, probablemente ilegalmente, o sea, a veces no compraban el terreno, a veces lo compraban, pero por muy poco dinero, y eso hacía, por ejemplo, que ellos lo que buscaban es un sitio un poco marginado, pero cerca de una carretera de salida de Madrid, en ese caso Bravo Murillo, porque, por si no lo sabéis, Bravo Murillo era la carretera de Irún, o sea, es la carretera de Francia, la que iba cuando no estaba hecha la castellana. La castellana nos parece que es de toda la vida, pero la castellana todavía, hasta mediados de los 50, no estaba abierta. O sea que entonces toda la salida era por Bravo Murillo, a la Plaza de Castilla, por ahí por Fuencarral, pasaba por el medio del pueblo de Fuencarral, luego iba por medio de Alcobendas, por el medio de San Sebastián de los Reyes, etc., ¿no?
Entonces, bueno, estas son las fincas y esta es la topografía, con las vaguadas estas que os he señalado antes. Entonces, este es el plan de Romaní. Y estos son los locales comerciales o pequeños mercaditos, que estos los hizo Lucho Miquel, otro gran arquitecto, bastante olvidado, pero muy bueno, que hizo esto. Y esto son las viviendas unifamiliares, como veis, escalonadas, pegándose a la topografía del terreno. Y aquí tenemos los edificios plurifamiliares en su fachada norte. La fachada norte, en aquel momento, como había muy poco dinero, las ventanas tenían 80 centímetros de alto, eran muy alargadas, pero en el movimiento moderno ya sabían que esas ventanas alargadas muy cerca del techo producían mucha iluminación y el metro cuadrado de ventana costaba como 3 veces menos que el metro de ventana costaba 3 veces más que el metro de fábrica, y esta era una forma de ahorrar, hacer estas ventanitas pequeñas. Luego el arquitecto no dormía preocupado porque había hecho una estructura que eran muros de carga que iban perpendicularmente a estas fachadas, a la norte y a la sur, y todas paralelas. Entonces, él se preocupaba porque no pudo arriostrarlo por falta de dinero, porque no podía tampoco ocupar superficie, que había que aprovecharla toda. Entonces le preocupaba que en una topografía tan movida, con las lluvias, pudiera haber un movimiento de tierras y entonces se hiciera el efecto dominó, ¿no? Que es que ¡juá!, se caía toda la casa. Entonces, preocupado por eso, lo que hizo en realidad es poner aquí como unos arbotantes, o sea, un arriostramiento con estos bancales, pero que quedaron preciosos con estos muros de piedra muy bonitos, ¿no? Esta es una foto antigua, como veis, por el modelo de los coches. Y en cambio, la fachada sur era una fachada totalmente abierta, cristalada, tipo arquitectura escandinava, ¿no? O sea, con mucho más. Aquí vemos las escaleras abiertas, que os decía, que da a un piso y a otro piso. Y aquí otra escalera que da a este piso y a este otro, y así sucesivamente. Entonces, una vivienda, ¿en qué consistía? Escalera abierta, llegabas y entonces te encontrabas aquí con la sala, con esto que era todo abalconado, que es la fachada sur que hemos visto, la cocina, el baño justo, muy frecuentemente se hace así, en la medianera. Este es un muro de carga, otro muro de carga, otro muro de carga, es esto que os decía, ¿no? Y luego aquí 4 dormitorios. En realidad este dormitorio se adjudica o a esta vivienda o a la otra, ¿no? Entrando por la otra puerta. Una forma de resolver inteligentemente 4 dormitorios o 3 dormitorios. Y aquí está la fachada norte muy cerrada con estas ventanas que os decía. Aquí vemos las viviendas unifamiliares, las viviendas colectivas, y este barrio lo que tiene es una vista sobre la sierra impresionante. Pero también es verdad que tiene un inconveniente, que es una ladera que es norte, es decir, que está peor soleada y además aguanta todo el frío que viene de los vientos dominantes que en Madrid vienen, en esta zona de Madrid, del norte y del noroeste, ¿no? Que es justo lo que bate a este. Entonces, bueno, esta es una fachada tal como fue concebida, con un sistema muy del movimiento moderno, muy como de la Bauhaus, ¿no? Con este ladrillo, que era para abaratar, era un ladrillo calcáreo bastante malo, que producía entrada de humedad por porosidad, ¿no? O sea que. Y aquí es actualmente que vemos las viviendas unifamiliares en negro y los bloques en otro lado. Este es el campo deportivo, este es el centro parroquial, el colegio, los mercadillos y la vía esta de circunvalación que va por aquí. Bueno, esta es una foto de la época, moto con sidecar.
viviendas unifamiliares, bloques. Y esto fue una solución que hizo Romaní porque el agua que batía contra estos testeros acababa en las casas, en el interior. Entonces, sobre todo en la zona más alta, lo que hizo fue poner unas placas de uralita con un canalón, que aquí no se distingue muy bien, que conectaba luego con el canalón general, ¿no? Aquí lo vemos también. Y entonces de esa forma defendía un poco estos testeros. Aquí ya vemos que desde la idea primitiva se van cerrando y van pues pervirtiendo, digamos, o estropeando. Esta foto que ya es de los años 60, o sea que este barrio se terminó en el 58, Romaní lo estuvo rehaciendo hasta el 61, 62, y esto debe ser una foto ya del 68, 69 o por ahí, ¿no? Y esto es el plan especial que os decía que afortunadamente no se ha hecho del cromatismo yo creo que fuera de lugar. Y esta es la solución de los ascensores, que es la solución bien planteada por este plan, que suprimen un tramo y lo colocan a continuación, sacan el ascensor al espacio libre y desde aquí un pasillo que llega a nivel a las dos viviendas, ¿no? Este es el autor Romaní. Estoy yo, perdón, porque Romaní es muy modesto, que es el problema de este arquitecto, de este gran arquitecto, y entonces no aceptó ponerse en la foto más que si estaba yo. Bueno. Y este es el último barrio. Este es otro barrio buenísimo, de otro gran arquitecto muy modesto, intelectualmente o arquitectónicamente, que es Juan Montes, que resolvió un problema gordísimo, dos problemas gordísimos, ¿no? O tres, digamos, que es en el encuentro de la autopista de Valencia con la M40, hacer un barrio, que es este de acá, que luego tiene aquí un parque pequeñito y aquí un parque precioso, que es de Leandro Silva, este gran paisajista uruguayo que ha muerto recientemente, ¿no? Muy bueno. Entonces tenía el problema de cómo hacer un barrio entre autopistas, cómo hacer un barrio con una vida cívica, obligándole a hacer una densidad enorme, porque esto pertenece a la operación de remodelación. O sea, esto es la M30, esto es Vallecas, el puente de Vallecas, y todo esto eran zonas de chabolas hasta los años 80, que tras la democracia se hizo una operación para rehabilitar, para dejar a la gente, o sea, mantener a la gente en estos barrios, pero en lugar de chabola, darles, o vivienda autoconstruida, darles un barrio que ha resultado pues muy bien, ¿no? En el fondo. Entonces, para compensar esas viviendas unifamiliares que en el final eran de baja densidad, más propietarios que había, que también había que compensarlos, pues organizó esta operación de remodelación con gran densidad, muchísima edificabilidad. Entonces, esta era otra cuestión. Y luego otra cuestión es que aquí había bastantes desniveles, que para bloques en altura es bastante difícil de resolver. Bueno, este es el planimétrico de todo esto. Esta es la avenida de San Diego, que no sé si la conocéis, ¿no? Aquí está el Madrid Sur. A ver si está. Madrid Sur es, a ver la flechita, esto de acá, con la Asamblea de Madrid, etc. Bueno, aquí hay muchos barrios de este tipo, pero yo me he fijado en este de acá, en este gajo de naranja, ¿no? Este es el parque y estas son las autopistas. Aquí lo vemos con un poco más de detalle. Entonces, ahora vamos a ver cómo se forman estos, que en realidad se forman con un bloque lineal que hace una ligera curvatura que se asocia a dos torres
que forman una U y que entre medias dejan un espacio libre a un desnivel con respecto a la calle esta en curva, que es como el cordón umbilical de todo el barrio, de tal forma que aquí hay como un cierto grado de semiprivacidad, ¿no? Que funciona muy bien. Los bloques lineales tienen 9 plantas y las torres tienen 12, 13, 11 plantas, dependiendo del desnivel. En planta baja a veces hay guardería o hay otros usos. Todas las casas tienen un garaje, para dar una plaza de garaje por vivienda, ¿no? Y aquí está este parque estupendo y aquí este parque pequeñito de 9 hectáreas, me parece, no, 3 hectáreas, me parece que tiene. Bueno, esta es otra visión. Estos son unos bloques de Manuel de las Casas que también están muy bien, son altísimos, los espacios entre los bloques no crean ciudad desde mi punto de vista porque no es posible con tanta altura, ¿no? Pero como edificio en sí mismo está muy bien proyectado, ¿no? Estos son un poquito más bajos, pero también son muy altos, pero además yo creo que ha conseguido perfectamente el espacio vital, ¿no? Este era el barrio antes, estas viviendas autoconstruidas, sin agua y muchas veces sin más retrete que un agujero y un pozo negro, ¿no? O sea que esa era la forma de vivir hasta principios de los 80, ¿no? Que es cuando se han hecho estos barrios. Y aquí vemos el bloque lineal y las dos torres. Las torres son las típicas de 20 por 20, con ascensores, escaleras y viviendas con un sistema que ahora lo veremos con más detalle, que es que para acceder a los dormitorios o bien accedes desde la cocina, que es esta, o bien accedes desde la sala y en medio quedan los baños. Y la cocina tiene un tendedero que se comunica, queda a nivel del tendedero del bloque lineal, que esta es la complicación más gorda, porque con los desniveles que había, hacer coincidir esos dos es verdaderamente un juego de bolillos, ¿no? Y luego el bloque este pues es más clásico, es ascensores, escalera y luego dormitorios a un lado, sala, cocina con su tendedero y baños aquí dando en el pasillo. En realidad la distribución es perfecta, ¿no? Porque tú desde el vestíbulo entras directamente en la sala o en los dormitorios o en la cocina, que es lo que siempre buscamos todos, ¿no? En la planta baja es sobre pilotis o, si el desnivel lo permite, porque queda a una cierta altura, se ponen viviendas para tener un grado de privacidad, para que las ventanas queden al menos a 1,20 por encima de la rasante, con lo cual la ventana 1,20 más 90 centímetros queda a 2,10, es decir, justo por encima de la visión de un peatón que pasa por la calle. Pero si no, es sobre pilotis o hay locales, bares, lo que sea, ¿no? Esto me parece que es una guardería. Y en medio queda este espacio libre, que es el que decía que desde el espacio de la calle, público totalmente, se convierte en este que es semipúblico. Y luego este ya, que todavía es más semiprivado, para entrar en el portal y luego en el privado de cada casa. Esto es lo mismo, esto es lo mismo con más detalles. Aquí vemos un poco lo que os explicaba de la entrada a la sala, a la cocina, a los dormitorios, los cuartos de baño y tal, y aquí la cocina que conecta con el tendedero de la otra casa. Este es el arquitecto, aunque eran un grupo, pero realmente Juan Montes es el arquitecto.
volumétricamente son muy bonitos, ¿no? Porque es un juego de volúmenes paralelepipédicos muy bonito. Estos son con más detalle. Bueno, aquí también estructuralmente esta curva se va formando quebrando las líneas de vigas que unen los pilares. En cambio, el ladrillo se va formando la curva porque vuela un poco sobre la viga que lo sujeta, pero suficiente para hacer la curva sin pasarse para no descolgarse, ¿no? Entonces, es también bastante difícil de construir, pero el resultado estéticamente es muy bueno, ¿no? Y esta es la planta de garaje, que también es de una racionalidad, calles que sirven a dos plazas de aparcamiento, a un lado y a otro, que dejan la escalera, los ascensores, o sea, funciona muy bien, se aprovecha muchísimo. Y luego el portal, con un diseño así un poco al movimiento moderno, los detalles constructivos, más detalles constructivos, más detalles constructivos, una foto así que expresionista, ¿no?, de los volúmenes, la realidad, todavía en una época que no habían construido el parque, o sea que esto será justo de la terminación de la construcción, donde vemos la calle, y el estado actual. Que ya ha crecido la vegetación, este es el espacio semiprivado, semipúblico, ¿no? Este igual, y ya está. Y este es el autor. Y este es el grupo de investigación mío reunidos comiendo, pero con un menú de 9 euros, o sea, muy baratito.